Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión 16, que es el primer tercio del curso. Esta vez lo que yo quiero es recapitular todo lo que hemos hecho hasta ahorita y ver cómo lo que hemos hecho hasta ahorita me permite, como trader, establecer cierto tipo de estrategias tanto de inversión como de cobertura. Entonces, la estrategia, lo que vamos a ver hoy, son cosas que es mi experiencia profesional de trader en Londres, en particular de trader de riesgo central, Central Risk Book Trader. Y lo que quiero hacer es mostrarles el tipo de cosas de cómo nosotros en mi banco concebimos los problemas de inversión y de cobertura, y que el lenguaje que utilizamos es el lenguaje del Capital Asset Pricing Model, del CAPM, que es alfas, betas, epsilons. ¿De acuerdo? Entonces, todo es para mostrarles que lo que hemos visto hasta ahorita sí tiene una aplicación concreta, aun cuando no utilicen el Capital Asset Pricing Model para modelar. Es el lenguaje que todo el mundo utiliza cuando analizan estrategias de inversión como primera aproximación. Entonces es importante. La primera parte es cómo crear una estrategia green o ESG que sea delta neutral. Ahora, ESG, vámonos aquí. Déjenme ver si lo tengo acá. Sí. ESG significa Environmental, Social and Corporate Governance. En pocas palabras es medio ambiente, como ven aquí, cambio climático, de sustentabilidad, diversidad, derechos humanos, protección de consumidores, protección de animales y aquí digamos la parte de corporate governance. Significa que bueno, que la empresa en la que están invirtiendo pues sea una empresa que tenga una estructura clara, que tenga que sea muy transparente en cómo maneja las cosas. Lo que me voy a fijar ahorita es en la primera parte, es en una estrategia green, pero más general una estrategia ESG, que está súper de moda. Incluso fondos muy importantes como BlackRock han sacado fondos directamente ESG, y hay muchas empresas que para lograr tener el label ESG de governance tienen que pasar por varias cosas. Les dejo que se diviertan ustedes con el wiki. Nada más quería mencionar lo de la estrategia. Ahora, hagan preguntas por la parte de clases. Voy a irme muy tranquilamente. Esto es un paréntesis, es un cibercafé si quieren, o bueno, como es desayuno, a lo mejor es un ciberlicuado, lo que ustedes prefieran. Yo porque prefiero licuados que café, pero esto es una charla para explicarles cómo funcionan las cosas. Entonces traten de interactuar lo más que puedan. Yo sé que va a haber preguntas demasiado bajas y demasiado altas, porque muchos tienen un perfil que les va a costar un poco más de trabajo, incluso el lenguaje, y otros tienen un perfil que van a empezar a hacerme preguntas sobre cómo construir portafolios. Voy a tratar de homogeneizar las preguntas y tratar de resolverlas lo mejor que pueda. ¿Okay? Bueno, vamos a crear nuestra estrategia green. Lo que voy a hacer es me voy a ir a Python y vamos a crear la estrategia green directamente en Python. Ok, aquí estamos, Python. ¿Hay regulación sobre las inversiones ESG? No tengo tiempo para ver eso. La verdad ese es el tipo de preguntas demasiado avanzadas. A mí lo que me interesa es que sepan que ESG tienes que cumplir con un cierto label. No sé a ciencia cierta cómo tiene que ser eso para que una empresa tenga el label ESG, pero ese justamente no se trata de que ignore sus preguntas, pero quisiera preguntas que estuvieran más relacionadas con esto para no diverger. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? La vez pasada hicimos esto de aquí, que es construir betas, ¿verdad? Me dan el RIC o el portafolio, la posición, me dan el benchmark, me dan las coberturas y calculamos, ¿verdad? Antes de eso, habíamos visto cómo calcular el Capital Asset Pricing Model, cómo calcular los betas y hacer el scatter plot y el plot normalizado y de ejes duales, ¿verdad? Entonces me dan un activo y me dan su benchmark. Y antes de eso habíamos visto aquí cómo hacer plots y cómo calcular
los histogramas y todas las, digamos, cómo calcular la distribución y hacer el plot de histogramas, que es la clase Yarkebera, ¿verdad? Entonces, como lo ven, son tres clases: Yarkebera Test, CAPM Manager y Head Manager. Ok, sale pues. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es lo de ESG. Entonces, mi estrategia... antes que todo, déjenme irme rapidísimo. Un segundo. Antes que todo, antes de que empiece, quiero hacer una advertencia, ¿ok? La misma de la vez pasada. Todo lo que vaya a decir ahorita es mi opinión personal. Nada tiene que ver con mis empleadores pasados o futuros. ¿De acuerdo? No me compromete a mí ni mis empleadores pasados o futuros a nada. Y sobre todo, esto es nada más para enseñarles cómo hacer las cosas y no es ningún consejo de inversión. ¿De acuerdo? Es nada más para mostrarles cómo uno hace las cosas con las herramientas que tenemos hasta ahorita. Entonces tomen esto como una inversión fake, si quieren, pero es la manera que yo lo haría, y muy probablemente empezaría analizando las cosas hasta de las acciones que vamos a mencionar, pero no es el final de las cosas y no estoy dando ninguna sugerencia, ¿ok? Por favor, vamos a Python de nuevo. Python. Sal pues. Es referente a si tiene un catálogo de esas empresas o solo es suficiente que la empresa se domine así para ser elegible. Tampoco tengo idea, eso lo tendrías que averiguar. Con toda sinceridad, no tengo idea cómo funciona el ESG. En mi caso, cuando yo hago inversiones ESG, yo simplemente invierto, y lo que vas a ver aquí, voy a hacer una inversión en energéticos y voy a separar entre energéticos renovables contra energéticos no renovables. Y como está de moda el ESG, mi postura voy a hacer, voy a comprar mis energéticos renovables y a utilizar los energéticos no renovables un poco como cobertura. Es lo que voy a hacer. Entonces vámonos a Python. Voy a hacer los plots aquí de energéticos, de los energéticos que tengo. Tengo dos tipos de energéticos. Tengo petroleros como Total. Déjenme quitar las time series, solo quiero el histograma. Tengo Total, tengo Repsol, tengo Royal Dutch Shell, tengo dos Royal Dutch Shell, tengo la versión de Londres, tengo la versión de Ámsterdam y tengo BP. Esos son mis energéticos petroleros, ¿verdad? ¿Cuál es la media? Puedo ver el Shafter Ratio, pero en este caso me voy a dedicar a la media, nada más para que quede más claro. Este es 0, primero es 0, menos 3 puntos de base, 0, menos 2 puntos de base, 0. Ok, entonces todos o negativos o 0 el promedio, ¿verdad? Sale pues. Ahora, yo quiero comparar esto con dos energéticos renovables. El primero es Siemens Gamesa, Sgren.mc. Siemens Gamesa es Siemens, como la empresa industrial alemana, y Gamesa, que es una empresa española, crearon esta, o se fusionaron, no sé muy bien, pero se llama Siemens-Gamesa. Entonces este de aquí, F5, como ven, esto es positivo, 4 puntos de base. La otra empresa que tengo se llama Vestas, empresa danesa que se encarga de hacer turbinas. 8 puntos de base, ¿verdad? Positivos. Entonces esto me dice que obviamente estoy considerando a 5 años, hay que ver el horizonte de inversión, hay que ser muy cuidadosos con las tendencias, perfecto, pero esto me dice, a lo mejor tú podrías invertir en Vestas, ¿verdad? O en Siemens Gamesa, en estos dos, que me da 4 puntos de base o 8 puntos de base positivos. Pero si yo quisiera hacer, cuando yo invierto como trader, mi jefe siempre le digo, oye, ¿sabes que yo quiero irme en long renovables porque están muy de moda el ESG? Lo primero que me dice es, ¿cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu hedge?
o me dice, o es una posición naked. Naked se traduciría como desnuda, pero no sé si sea esa. Es una posición sin cobertura. Es la expresión que se usa en inglés, naked o hedged. Entonces, con cobertura, hedged, y sin cobertura es naked. Entonces voy a utilizar la palabra naked porque estoy acostumbrado a ella, porque no sé cómo traducirlo y no quiero que suene mal, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tengo una posición naked o no? Si tengo una posición naked, pues nada más invierto en ellos, pero bueno, eso cualquiera lo puede hacer. Ahora, si ustedes ven, todos los petroleros son negativos, entonces yo puedo pensar, si yo voy long los renovables y voy short los no renovables, que son los petroleros, a lo mejor como los no renovables están cayendo porque está bajando, entonces a lo mejor voy a incluso ganar más. Pero lo que yo quiero es hacer una estrategia que sea delta neutral, es decir, yo voy a invertir. ¿Cuál es el mejor de estos? El mejor es Vestas. Entonces voy a invertir en Vestas porque es el mejor, de 4 basis points a 8 y el Sharp es 0.55. Y voy a ver cuál es el peor de los petroleros. A ver, 0, menos 3, 0, menos 2, 0. Ahora, el de menos 3 tiene un Sharp de menos 0.25 y los otros Sharps son como muy chiquitos, ¿verdad? Ok, vamos a quedarnos con el de menos 3. Entonces, tengo que es Repsol contra Vestas. Entonces, mi estrategia, me voy acá. Mi estrategia va a ser Vestas, ¿verdad? Y quiero ver cómo se comparan las time series de Vestas contra Repsol, ¿verdad? Vamos a ver, F5. Aquí, estos son los precios como van moviéndose, pero aquí están normalizados. Entonces, si yo invierto $100, esto es lo que me hubieran dado hace 5 años. Eso es lo que me hubieran dado $100 de Vestas. Hubiera terminado cerca de 200. 100% de ganancia, ¿verdad? $100 de Vestas. Si hubiera invertido $100 en Repsol, hubiera terminado en 50. Entonces, si yo empiezo aquí y yo estoy long Vestas y short Repsol, y si yo invierto la misma cantidad de dinero, es decir, delta neutral, si yo invierto 1 millón en Vestas, voy a hacer 1 millón en Repsol short. Entonces, la diferencia de azul menos rojo es la distancia, es lo que yo hubiera ganado. Entonces yo hubiera ganado hace 5 años, invierto y hubiera pasado 200. Ok, esto es si voy naked hago 200, ¿verdad? Ahora, como yo empecé aquí en 100, si voy naked hago 100 de ganancia. Ahora, como esto cayó y yo estoy short, estoy haciendo 150 de ganancia, ¿verdad? Entonces, está un poquito mejor. Pero recuerden que estoy tomando el doble. No es lo mismo 100 de ganancia aquí que 150, pero estoy invirtiendo el doble. Ahora, esto lo que me dice es que si yo voy delta neutral, desde el punto de vista de volatilidad de mercado, pues en deltas, olvídense lo del el Capital Asset Pricing Model, en deltas es pues yo voy long una parte y short una. Yo lo que estoy haciendo es, cuando corro eso que es como un pairs trading, estoy suponiendo que Vestas va sobreperformar, como dirías, bueno, va a tener mejor performance que Repsol, y aquí lo ven que es cierto, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un poquito más que esto. Vamos a calcular vamos a decir, si no quiero hacer delta neutral, quiero ver qué onda con beta neutral. Entonces voy a hacer como tanto Repsol como Vestas están en el Eurostock 50. En lugar de tomar el Stock 600 como benchmark, ahora voy a tomar el Eurostock 50. La pregunta de la cobertura, ahorita no estoy viendo coberturas, pero ya la contestaron. Entonces, gracias por lo de por qué cubro con 2 activos, pues para tener solución existe y es única. Exactamente. Gracias. Entonces, ya que tengo esto, vamos a ver cómo se comporta Vestas. En este caso voy a comentar, no más quiero ver el scatter plot 5.
Vestas tiene un beta de 8.14, 0.814 y Repsol 1.15. Ah, incluso está mejor. Aquí sabemos que yo quiero shortear, yo quiero Vestas y tengo que shortear Repsol. Pero me gustaría quitarme de encima a Repsol y solamente tener a Vestas, ¿verdad? Aunque sí está bajando aquí. Yo quisiera decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que quisiera más tener una posición más naked en Vestas. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para tener un portafolio delta neutral? Vean, un portafolio delta neutral es que, un portafolio es beta neutral. Delta neutral es si yo compro 1.000.000 de Vestas, tengo que vender 1.000.000 de Repsol en digamos, dólares, por ejemplo, o en euros. Ahora, fíjense, el beta es 1.15 y este es 8.14. Entonces, si hago 0.814 dividido entre 1.1593, ¿verdad? Me dice que si yo quiero ser beta neutral, entonces compro 1.000.000 de Vestas en dólares y tengo que vender $702,000 en Repsol y eso me hace ser beta neutral. Entonces aquí ya podemos ver cómo funcionan estas mismas estrategias, ¿verdad? Y cómo podemos construir una estrategia que sea, como solo tengo un activo de cobertura si quieren, es decir, mi posición es Vestas y mi cobertura va a ser Repsol, como solo tengo un activo de cobertura, tengo que ir o beta neutral o delta neutral o un híbrido, ¿verdad? Entonces, si van un híbrido, pues tienen 700, van a ser 850, si hacen el promedio entre 700 y 1000, es 850. Entonces, a mi gerente de portafolios que me dice, oye, yo quiero invertir en Vestas y me gustaría como cobertura shortear un petrolero, entonces yo le sugiero, bueno, él me dice, yo quiero invertir en una acción ESG y quiero como cobertura un no renovable. O sea, quiero invertir en renovables y cobertura no renovable. El análisis que hicimos rápido es, yo propongo como long Vestas, como short Repsol, y le digo que lo quieres hacer beta neutral. Si yo compro vendo esta cantidad de Repsol, de acuerdo a la Capital Asset Pricing Model, mi modelo va a estar con un beta igual a 0. Es decir, que la ganancia que ven acá es una ganancia pura y exclusivamente en alfa o tal vez en epsilon. Como ven, la regresión lineal de Vestas no es tan buena con respecto al Eurostoxx. Es mucho mejor la regresión lineal de Repsol. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta que sea alfa puro, pero al invertir ustedes en Vestas, están considerando que Vestas tiene una cierta capacidad como empresa para despegar, y esa es la parte del alfa. Entonces lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo una estrategia que es beta 0 y por lo tanto solamente tiene consideraciones en epsilon y en alfa, pero consideramos que el alfa de Vestas y el alfa, digamos en este caso de Repsol, pero el alfa de Vestas es positivo, el alfa de Repsol es negativo, y consideramos que cuando toman el spread, que es la diferencia de ellos, que es mi portafolios, eso va a tener un alfa fuerte que va creciendo en tiempo, lo cual significa que ese alfa va a tener una componente más fuerte que el epsilon, que es el error, ¿verdad? Es así como analizamos esto. Perfecto. Entonces, ya está la primera parte, ya está nuestra primera inversión. Vamos a ver qué es lo que nos tocaba la segunda parte. Ok. No era esto lo que quería mostrar, era esto. Entonces ya la primera parte ya la hicimos, cómo crear una estrategia. Esencialmente ustedes tienen una convicción de ir long renovables, short no renovables, y haciendo el análisis de datos que hicimos, encuentran cuál es la estrategia adecuada, y si quieren ser beta neutral, también encuentran las proporciones adecuadas. Ya lo hicimos, ¿verdad? Perfecto. Siguiente punto es, ¿cómo cubrir futuros del Standard & Poor's? Supónganse que tienen futuros del Standard & Poor's, son ustedes un fondo soberano o un fondo de pensiones y están invirtiendo en el Standard & Poor's, pero tienen miedo, normal, que algo pase y que se caiga el Standard & Poor's horrible el día de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo pueden hacer esa cobertura? Ok, vamos a Python. Y quiero hacer una cobertura barata.
Ahora, ya estoy en Python. ¿Okay? Entonces, tengo que cubrir el Standard & Poor's, ¿verdad? Ahora, supónganse si soy un fondo soberano o soy un fondo de pensiones, quizás no tenga la posibilidad de shortear o de hacer ventas en corto, incluso de vender, de tomar posiciones cortas. Entonces, si yo tengo que cubrir el Standard & Poor's, lo tengo que cubrir con algo positivo. Hasta el momento, lo único que hemos visto que tenga una correlación o equivalentemente un beta negativo con respecto al Standard & Poor's es que nuestro mejor amigo, ¿verdad? El VIX. Voy a correr de nuevo, voy a borrar esto. Vamos a hacerle así, F5 VIX, ¿verdad? Este es el VIX. Entonces ustedes están apostándole que el Standard & Poor's va a subir, pero tienen miedo de que pase esto cuando las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y el VIX es negativo, menos 5.3973, ¿verdad? Entonces, yo como fondo, si tengo, digamos, $1.000.000 en el Standard & Poor's, si yo quiero ser beta neutral, entonces, ¿cuánto tengo que invertir en el VIX? Si quiero utilizar el VIX como cobertura del Standard & Poor's, es 1 entre el beta. El 1 es porque es el beta. 1 es el beta del Standard & Poor's con respecto al Standard & Poor's. Y tengo aquí 5.3973. 185. Esto significa que si yo quiero cubrir y quiero un portafolio que sea beta neutral y quiero cubrir una posición de $1.000.000 larga en futuros del Standard & Poor's, si quiero utilizar el VIX como cobertura, entonces me basta comprar $185.000 del VIX por el beta que tiene de 5.4. Esa es mi cobertura. Ahora, la ventaja es que estoy comprando ETFs del VIX. Si yo no puedo shortear, estoy comprando fondos que traquean al VIX. Depende si, bueno, por el tipo de volatilidad, si va a ser aceptado, pero supongamos que puedes hacer lo que quieras, pero no puedes shortear y no puedes utilizar opciones. Entonces, mientras tú inviertas en activos Delta 1 o Delta 1, es perfecto. En este caso voy a invertir en un ETF que traquea al VIX. Voy a comprar $185.000, de manera que voy a tener una posición total de mi $1.000.000 del Standard & Poor's long y los $185.000 long del VIX. Juntos, este portafolio es de dos activos. Cuando calculan el beta de dicho portafolio, por construcción el beta va a ser 0, ¿verdad? Porque es 1.0 multiplicado por 1 por 1 más 185 multiplicado por menos 5.3973, ¿verdad? Me equivoqué, disculpen ustedes. Era 0.185, ¿verdad? 0. Justo, este es el beta de mi portafolio, 0. Otra vez, en esta parte lo que estoy diciendo es, yo estoy diciendo, yo quiero protegerme contra movimientos bruscos de mercado de este estilo. Entonces voy a poner la cobertura del VIX. Ahora, ¿qué pasa? El VIX, como es volatilidad, yo creo que también es una buena idea, porque pase lo que pase, si sea bueno o malo, de todas maneras el VIX muy probablemente va a explotar, porque siempre va a haber movimiento después de las elecciones. Eso me parece una estrategia de cobertura bastante decente. Es una cosa que yo haría, e incluso una cosa similar yo la hice para tener una cobertura, pero en mi caso la hice cuando estábamos alrededor, bueno, cuando acababa de pasar lo del Brexit. Hice una estrategia muy parecida, también basada en el VIX. Entonces son cosas con las que uno piensa, y como ven, todo el análisis de datos que tenemos hasta ahorita me es suficiente para tomar la decisión. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahorita
Hay preguntas de respecto a estas dos, y a lo que sigue voy a hablarles de qué es el libro de riesgo central, Central Risk Book, que es en lo que me he dedicado los últimos 3 años en Londres. Pero quisiera saber si está claro lo que estamos haciendo aquí. Algunas preguntas no las estoy respondiendo porque sí me parece que se salen de contexto y porque muchos de ustedes que ya tienen ciertos conocimientos, otros que ni siquiera saben qué es una opción o qué es un mercado de valores, es muy difícil. Entonces no quisiera responder preguntas que fueran muy avanzadas o tampoco preguntas que fueran muy bajas. Quisiera algo más relativo con lo que acabo de hacer. Profesor, entonces analizando el VIX, ¿podría ser buena inversión el VIX con apalancamiento en tiempo de elecciones? Es lo que estoy diciendo ahorita. Ahora, el VIX puede tener swings horribles, ¿verdad? El punto es una manera, lo que estoy haciendo es estoy invirtiendo un poquito, 185,000 en el VIX. A ver, ahora si tú quieres una posición naked en el VIX, vamos a ver qué cara tiene el VIX acá. Vamos a ver qué cara tiene el VIX acá. En general, si la volatilidad es baja, puede tender a subir. Entonces, lo que pasa es cuando hay momentos de mucha tensión, la volatilidad se incrementa, independientemente de si los precios suben o bajan. Entonces, es una buena opción invertir en el VIX o en opciones. El problema es que si tú estás acá, si la volatilidad está en este nivel, veámoslo así, el VIX, ¿verdad? Entonces, si la volatilidad está a este nivel, por ejemplo, si tú la compras aquí y la volatilidad cae, todo esto lo vas a perder. Entonces pasas de 200 abajo de 100, pierdes como 70% de tu inversión. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Ahora lo contrario, si la volatilidad está acá abajo, en los bajos históricos, entonces lo más probable es que explote, si es una buena inversión. Pero otra vez, es tu problema, si ganas o pierdes dinero es tu problema, no mío. Yo solamente estoy diciéndoles que el VIX como medida de volatilidad es una buena protección para el Standard & Poor's, porque se mueven de manera opuesta, pero no les estoy diciendo nada con respecto a tomar una posición del VIX tal cual. Es muy riesgosa porque el VIX tiene su efecto de palanca. Hacen lo que gusten, chicos. Sale pues. Entonces, hasta ahorita vamos bien. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a lo que hemos visto aquí? ¿Todo bien? Entonces, en resumen, ahora sí me voy a regresar acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Ya vimos cómo crear una estrategia ESG, más o menos, y cómo cubrir futuros del Standard & Poor's con el VIX. Pero bueno, en este caso utilizo el VIX como cobertura, lo quiero hacer beta neutral para comprar lo menos que pueda del VIX, porque el VIX es muy volátil. No lo quiero delta neutral porque no vale la pena. Beta neutral, entonces eso me permite comprar mucho menos del VIX de lo que yo haría en delta neutral, ¿verdad? Obviamente lo que quería subrayar, y creo que ya lo vieron, es que todo lo que hemos estado haciendo aquí juntos tiene aplicaciones concretas. Todo el análisis que estoy haciendo es a través de alfas y betas, distribuciones, cociente de Sharpe, todo eso ya lo conocemos. Y para darme una idea cuantitativa de cómo son las cosas, estuve haciendo plots, calculando betas, y gracias a que tengo ya todas las herramientas de lo que hemos hecho juntos, la clase de Jarque Veratest, la clase de CAPM Manager, la clase de Hedge Manager, ya tengo suficientes elementos. Ahora, la clase de Hedge Manager no la hemos usado porque es una estrategia de cobertura y por el momento estábamos buscando estrategias de inversión. Pero el concepto del CAPM sí quedó muy claro, que estaba buscando una estrategia que fuera beta neutral, un portafolio cuyo beta es 0, que la teoría me dice o bien tiene un alfa puro o bien todo es puro error. Desde el punto de vista de la diversificación de portafolios, mientras más activos tengan en un portafolio, la contribución de Epsilon va a ser cada vez más pequeña. Hay incluso teoremas que les pueden demostrar que si la volatilidad está acotada, bla, 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 y hacen que el número de activos tienda a infinito, la volatilidad de portafolios tiende a cero. Ese es el principio de diversificación de portafolios. Entonces eso significa que si ustedes se construyen un portafolio suficientemente diversificado, Epsilon se lo pueden tirar a la basura
Si dicho portafolio además es beta neutral, significa que toda la ganancia o pérdida va a ser explicada por el alfa del portafolio. Entonces, muchas veces tener un portafolio que sea delta neutral es porque 1.000.000 contra 1.000.000, eso se le llama neutral de mercado, market neutral, pero es como la primera aproximación es ser delta neutral. La segunda, un poco más avanzada, que requiere conocerse APM, es beta neutral. Pero cuando son delta y beta neutral y diversificados, significa que al menos en teoría, la única componente que les va a dar rendimiento es el alfa. Es lo que le llaman alfa puro. ¿De acuerdo? Si invertimos en algo que traquea el VIX, ¿no sería conveniente analizar ese instrumento independientemente del VIX? Claro, tendrías que analizar si el track es suficientemente bueno. Entonces lo que harías es tomar al VIX como índice, que es el que yo tengo de circunflejo VIX, y considerar el beta del ETF, déjame llamarle VIX Plus. Entonces tienes VIX Plus como VIX más o VIX Plus, y lo vas a explicar con respecto al VIX como índice. Lo mismo hacen cuando ustedes si van a invertir en el Nasdaq o en el Standard & Poor's o en Europa y tienen un ETF que es un buen tracker, les va a decir cuál es el error del tracker si van, por ejemplo, al prospectus, que es donde se explica. Pero si no, directamente bajan los datos de Yahoo, Bloomberg, Reuters, donde quieran, y ya se calculan el beta. Si el beta es casi perfecto, es casi 1, el alfa es chiquito y el error es chiquito, como cuando hicimos la regresión lineal del DAX con respecto al Stock 600 o al Eurostoxx. Entonces dicen, sí, lo traquea bien, entonces tengo confianza de que sí voy a recibir lo que va a ser el VIX. Es una buena pregunta, muy buena pregunta de hecho, excelente pregunta, es así. Y no se sale de contexto, entonces esa sí la pude contestar. Ok, entonces ya voy a pasar a la siguiente parte que es Central Risk Book. Ok, entonces voy a cambiar a mi PowerPoint. Creé un par de PowerPoint, un par de cosas aquí. ¿Dónde lo tengo? PowerPoint, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el libro de riesgo central? Bueno, antes de PowerPoint. Bueno, les voy a hablar. El libro de riesgo central es algo que empezó hace ya varios años, cuando fue la crisis de las subprimes, porque se prohibió durante esas crisis, estaba restringiendo mucho lo de tomar posiciones especulativas, es decir, los traders propietarios o prop traders, se les estaba prohibiendo, que son los que toman posiciones con dinero del banco para hacer ganancias, se les estaba restringiendo su capacidad. Pero había ciertas reglas en las cuales decían, bueno, hay cosas que sí puedes tomar posiciones, porque si estás ofreciendo liquidez a clientes, si estás tomando estrategias de cobertura, entonces sí puedes tomar dichas posiciones, hay excepciones. ¿De acuerdo? Es como los estaba viendo. Ahora, si quieren saber más de qué es el Central Risk Book, yo lo único que yo lo encontré es un poco viejo, es de hace 2 años. Entonces yo lo que hice aquí fue, me metí aquí y googleé Central Risk Book, y la primera entrada que encontré es de eFinancial Careers, es del 23 de febrero del 2018. Y está bastante explicado, o sea, si es el mejor trabajo en un banco o es el peor. Aquí viene desde 2016, que los bancos, bla, 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 cómo se explica. Entonces es un concepto muy vago. Yo les voy a explicar como yo lo entiendo, pero estaría muy bien que leyeran esto y que leyeran un poco más. Antes, en estos tiempos, hace 2 años, incluso hace 1 año, era The New Black, como lo nuevo, lo más trendy en los bancos de inversión. Ahorita ya ha perdido mucho de esa imagen especial. Eso no significa que haya perdido validez, pero digamos que el interés en esto ya no es tan fuerte como antes. Ok, me voy a regresar a mi presentación. Entonces, ¿qué es lo que hace un PowerPoint? ¿Qué es lo que hace el libro de riesgo central? ¿Okay? Cuando ustedes tienen un departamento que se llama Central Risk Book y tienen traders dedicados,
lo que hacen esos traders es, en general, ellos no tienen control de qué van a... están manejando un portafolio con un inventario dado. Los traders de riesgo central no tenemos control en general sobre las cosas que entran a nuestro portafolio. Puede ser porque clientes interactúan con nosotros, porque clientes buscan posiciones de liquidez de bloques, o puede ser porque otros traders que están, por ejemplo, haciendo delta hedges o gamma hedges o están haciendo coberturas, nos utilizan como fuente de liquidez. Entonces, como fuente de liquidez no tenemos control de quién y cuándo nos compra o nos vende productos. Pero una vez que los productos entran en el portafolio de riesgo central, dichos productos ya son parte nuestra, es nuestras posiciones, y ahí sí tenemos completa libertad de qué hacer con ellos. En pocas palabras, si me entra una posición, tengo libertad de, me quedo con ella, me deshago de ella, cómo me deshago de ella, la cubro, hago una estrategia de cobertura o cómo la cubro, ¿verdad? Ahora, como se imaginarán, si es un banco en el cual interactúas con todos los traders del banco, más con clientes externos, es imposible hacerlo de manera humana, manual, apretando botones. Tienes que crearte algoritmos que sigan ciertas reglas y que esos algoritmos busquen tres cosas en particular. La primera, buscas minimizar los costos de transacción. La idea es la siguiente: si alguien, vamos a poner una acción de una telefónica que es Vodafone. Si alguien está comprando Vodafone en mi banco y en el mismo banco alguien está vendiendo Vodafone, entonces en lugar de que ambos vayan al mercado, pagan costos de transacción y tengan impacto de mercado, sería más fácil que el que compra le compre al libro de riesgo central, el que venda se lo venda al libro de riesgo central, y entonces se hace un net de posiciones. ¿De acuerdo? Entonces solamente vamos a ir al mercado con las posiciones residuales, ¿de acuerdo? Y se van a mutualizar posiciones, es decir, cuando salimos al mercado es después de haber hecho el netting, o después de solamente para salir para posiciones residuales. Entonces se minimizan costos de transacción y también se minimiza el impacto de mercado. Segunda parte es, si ustedes construyen el algoritmo de cómo manejar su riesgo de inventario, entonces eso significa que están construyéndose una estrategia de gestión de riesgo optimizada y automatizada. Obviamente para eso tienen que definir qué es el riesgo y qué métricas lo cuantifican. Tienen que determinar como empresa cuál es su apetito de riesgo, es decir, cuál es su presupuesto de riesgo. Y entonces, cuando el presupuesto de riesgo es suficientemente grande y las posiciones actuales no sobrepasan ese presupuesto, no tienen que hacer nada, entonces no salen al mercado y por lo tanto no hay costos de transacción. Pero si lo sobrepasa, entonces hay que o bien salirse de la posición o bien estrategias de cobertura. Y esta es la parte en la que tiene total control los traders de riesgo central y se hace de manera automatizada. Y otra cosa es que la razón principal por la que existe un libro de riesgo central es para ofrecer liquidez, tanto de bloques. Por ejemplo, si un cliente dice quiero comprar 20 millones de HSBC, si va directo al mercado en dólares, si va directo al mercado va a tener un gran impacto, pero si hace la transacción con nosotros, no hay ese impacto. Ahora eso significa que nosotros si ellos quieren comprar, nosotros vamos a tener ahora una posición corta, porque nosotros vendimos, vamos a tener una posición corta de 20 millones y hay que saber qué hacer con ella. Si nos salimos del mercado o la cubrimos. Pero también podemos funcionar como lo que antes era las dark pools, pero ahorita se llama Systematic Internalizer, que es como internalizador sistemático. Y lo que funciona es que nosotros no somos un mercado, pero ofrecemos liquidez. Entonces, tanto internamente a otros traders como externamente a ciertos clientes, les decimos, mira, estoy dispuesto a comprar y a vender estos activos a este precio. Eso significa que de cierta manera funcionamos como market making. Ahora es muy diferente estrategias de bloque, porque aquí si el alfa y el beta es mucho más fuerte, porque
la cobertura va a tardar más en aplicarse, no va a ser inmediata, a menos que uses futuros, pero si usas acciones no va a ser inmediata. Y market making, pues la oferta de liquidez es más pequeña, pero y requiere otro tipo de cosas. Pero como ven, tanto bloques como el market making se va a hacer de manera sistemática. Entonces todo esto es buscar una manera de definir el riesgo y construirse algoritmos que traten de minimizar y manejar dicho riesgo, administrar dicho riesgo. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien con qué es el libro de riesgo central. Si lo quieren ver, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo lo puedes definir en una sola frase? Yo digo, el libro de riesgo central es un hoyo negro, en el cual tanto clientes como traders, posiciones que no quieren o que se quieren deshacer de ellas o que les da flojera ir al mercado, las avientan en este grandísimo hoyo negro que va a buscar tratar de minimizar el impacto de mercado y el riesgo de mercado y va solamente a hacer trading con posiciones residuales, pero lo va a hacer de manera óptima desde un punto de vista de la administración de un portafolio de inversión. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, a lo mejor ya se durmieron, pero si alguien tiene preguntas, nada más digan, sí estoy aquí. Alguien que se despierte y que diga, sí estoy aquí en el chat de clases, y ya con eso me sigo la siguiente parte. ¿Todo bien? Ok. Ya, alguien despertó. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias a todos. Ok. Entonces, ya que les expliqué, yo he trabajado en mi banco de inversión los últimos 3 años como trader de Central Risk Book. Y les voy a explicar cómo funciona el Central Risk Book un poco con la idea que yo tengo y de cómo yo construí las cosas. Eso sí, un libro de riesgo central es muy diferente de un banco a otro. La filosofía de inversión y de riesgo es muy diferente de un banco a otro. Entonces, incluso el libro de riesgo central de nosotros en Europa es diferente del libro de riesgo central en Estados Unidos o el libro de riesgo central en Asia. También porque los mercados son diferentes. ¿Va a pasar esa presentación? No, porque justamente nada más estoy platicándoles lo que es. Y esto que estoy haciendo es nada más por fines educativos. Entonces no la voy a pasar, pero va a quedar el video grabado. Perfecto. Entonces, a mí me dijeron lo siguiente, para ponerlos en contexto. Cuando creamos el libro de riesgo central en Europa, que lo creamos nosotros en mi equipo de trabajo, yo era, digamos, por mi background o mi bagaje cuantitativo, yo fui el que se dedicaba a construir los algoritmos de optimización. Y la primera pregunta que me hicieron es, ok, Mauricio, este es el reto. Yo te voy a dar un portafolios dado. Te voy a dar un portafolios y lo que quiero es que bajo un cierto universo de activos líquidos, el stock 600 es lo primero que te viene a la mente, quisiera que me construyeras un portafolios de cobertura, de manera que en el portafolios original más el portafolios de cobertura tenga riesgo minimizado. Entonces lo primero que hice fue, ok, ¿cómo puedo definir eso de que el riesgo sea mínimo? O cómo incluso puedo definir riesgo. Y me dijeron, fácil, empecemos con hacer un portafolios que sea beta neutral. Entonces, como ven, mi primera tarea es, Mauricio, te tienes que construir un algoritmo de optimización de manera que si te doy un portafolios, me construyas otro, tal que la suma de ambos portafolios sea un portafolios beta neutral. ¿Por qué quiero eso? Porque significa que, al menos bajo la teoría del Capital Asset Pricing Model, no tengo efecto de mercado, o sea, digamos, ¿se acuerdan? Alfa, beta, epsilon. Epsilon, por diversificación de portafolios, puedo considerarlo aproximación, que es chiquito. Entonces estoy en el espacio alfa, beta. Si beta es 0 de mi portafolio, significa que la única componente de mi portafolio es alfa. Ahora, como yo recibo posiciones sin tomar decisiones de qué recibo, significa que el alfa en general va a ir en contra mía. Entonces es lo que se le llama la selección adversa, que cuando alguien te
que cuando alguien te está comprando mucho, a lo mejor estás vendiendo muy barato. Es la selección adversa, que no siempre es bueno ser el mejor vendedor. Entonces, la gente me va a aventar cosas cuando no las quiere, cuando hay riesgo. Ahora, obviamente voy a tener que aceptar ese riesgo, pero lo que no me permito es, si yo sé que hay 3 componentes de riesgo, epsilon, alfa y beta, si yo no tengo control en alfa, lo mínimo que se exige a un libro de riesgo central es que controles el beta y controles el epsilon. El epsilon, como digo, por diversificación me lo boto, ¿verdad? Entonces al final me queda que controlo beta, es lo único que puedo controlar. ¿Y cómo controlas beta? Con estrategias de cobertura que sean betas neutrales. Entonces, ¿cómo le hago yo? Es justo lo que hicimos en Python. Si me entra una posición en Repsol, digamos, voy a buscar un portafolios para cubrir dicha posición y necesito al menos 2 activos porque necesito que sea beta neutral y delta neutral. Ahora podría considerar más activos porque si mi posición de Repsol es muy grande y solo pongo una cobertura, digamos, si esto es 10 millones y la cobertura es 10 millones, el impacto de mercado de una cobertura de 10 millones es muy grande. Es mucho menos el impacto de mercado de 5 acciones, 2 millones cada una, ¿verdad? Es así como funciona. Entonces, como ven, todo lo que estoy platicando es el Capital Asset Pricing Model, aun cuando ustedes no crean que es la mejor cosa del mundo, y ciertamente a veces falla, pero cuando lo hacen con acciones líquidas y con un índice líquido, la regresión lineal va a ser muchísimo mejor que si lo hacen con acciones muy líquidas e índices totalmente disparatados, ¿verdad? Significa que no es tan mala idea como una primera aproximación, y desde ese punto de vista de alfa, beta y epsilon se va por diversificación, alfa no lo puedo controlar, entonces estoy expuesto al alfa, entonces tengo que concentrar mis esfuerzos con mejorar, con minimizar el efecto de alfa, de la selección adversa, pero el beta tiene que ser 0 porque si lo único que sé hacer es controlar el beta y no lo controlo, es muy tonto. Haz lo mínimo que tienes que hacer, que es controlar el beta, ¿verdad? Y eso significa construirse una estrategia que sea, por ejemplo, beta neutral. Ok, entonces, hay 4 componentes del libro de riesgo central. Todas las componentes son basadas en algoritmos y optimizaciones. Esto los traders que trabajan en un libro de riesgo central es lo que se llama trader cuantitativo. No es el clásico trader que está en chat o por teléfono comprando y vendiendo. Tampoco es el trader de flow que hace coberturas de productos financieros derivados. Esto es un trader en el cual tienes total libertad de cómo cubrir o manejar tu riesgo. No tienes libertad de qué recibes, pero tienes libertad de qué haces con las cosas una vez que las recibes. Entonces, está basado en analytics. Todo está basado en datos. Es un data-driven approach. Y lo que tratas es de buscar construirte métricas o analytics para entender y optimizar el comportamiento de tu libro de riesgo central. Entonces, ejemplos de analytics puedes analizar el portafolio que tienes por factores, y cómo analizas factores por betas. Entonces ves el beta con respecto a diferentes mercados, beta diferentes divisas, betas de diferentes sectores también, o incluso betas más avanzados de growth, value, momentum. Entonces te pones a analizar muchos betas diferentes para entender los distintos factores desde un punto de vista multidimensional. También puedes hacer, una vez que vas a comprar o vender, puedes hacer análisis pre-trade, es decir, cuánto estimo que me va a costar en volatilidad y en costo de transacción el hecho de mantener el portafolio o deshacerme de las posiciones. Post-trade es una vez que ya te deshiciste de posiciones o pusiste la cobertura, entender cuál fue el impacto de mercado de tus posiciones, y eso te va a permitir decir si impactas mucho, a lo mejor tienes que buscar coberturas o hedges que tengan menos impacto de mercado. Y la toxicidad. Toxicidad es, nos están aventando posiciones longs y shorts a nuestro libro, y lo que tenemos es que buscar definir cuáles posiciones son más tóxicas. Entonces eso nos pasa a tenemos que buscar señales que nos permitan cambiar nuestro comportamiento. La primera señal puede ser
de todo lo que nos avientan del flujo entrante, tenemos que hacer un análisis de toxicidad, es decir, otra vez basado en datos. En ciencia de datos puedes ver si tal cliente o tal activo o tal sector es tóxico, y entonces significa que tienen un alfa más fuerte que el beta, y entonces vas a tratar de buscar protegerte contra esas toxicidad. Por el otro lado también, dado que tienes un inventario, tú puedes buscar capturar alfa, es decir, que si tú tienes un inventario, vas a buscar que sea delta neutral, pero que el alfa, delta y beta neutral, pero que el alfa que tienes te haga hacer dinero. Ojalá que con inventario puedas ganar dinero, ojalá. Es difícil porque tú recibes posiciones, pero si haces un buen rebalance de portafolios periódica o frecuentemente, podrías tener posiciones que tuvieran un alfa positivo. Y la tercera, señales para manejar el riesgo de inventario, es decir, si sobrepasaste tu presupuesto de riesgo, que era lo que decíamos aquí, si sobrepasaste tu presupuesto de riesgo, entonces hay que hacer trading. Y en este caso es cómo vas a manejar tu inventario, qué acciones vas a vender, qué acciones vas a comprar, qué acciones vas a quedarte y cuánto tiempo te lo vas a quedar. Ahora, una vez que decides hacer cobertura, los algoritmos de cobertura te van a decir si haces la cobertura, cuándo la haces y cómo la haces, porque tú recibes una posición y lo más fácil es o me siento en la posición y no hago nada, o me deshago de la posición completamente, o tomo otras posiciones, por ejemplo futuros, pero no únicamente, para cubrir dichas posiciones. ¿Ok? Otros factores que debes tomar en cuenta en la cobertura, no solamente es la correlación, que es la más importante. El beta, ¿se acuerdan? Es una correlación ponderada por volatilidad, pero no deja de estar relacionada con correlación o covarianza. Pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta: volatilidad, liquidez, mercados y moneda. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una posición en Repsol, a lo mejor voy a tratar de cubrirla solamente con posiciones de la zona euro, o solamente con acciones españolas, o solamente con acciones energéticas, que es el mismo sector, o solamente con acciones petroleras, y solamente acciones que sean suficientemente líquidas. Eso les va a restringir el universo de cobertura. Y una vez que deciden, ok, ya hice mi cobertura, pero también tengo que deshacerme de una parte de las posiciones, porque tienen que decidir cuándo reducir o deshacerse de una exposición en exceso, otra vez en exceso de su presupuesto de riesgo, ¿verdad? Y cuando vayan a salir al mercado para reducir dicha exposición, tienen que tomar en cuenta tres cosas. Tienen que minimizar los costos de transacción, minimizar el impacto de mercado, es decir, qué tanto muevo yo el mercado por hacer trading, y minimizar el riesgo de mercado, es decir, qué tanto, si me tardo mucho en hacer trading, qué tanto se va a mover la posición y qué tanto voy a perder por puros movimientos de mercado y, si quieren, por volatilidad. Y obviamente el comportamiento de mi estrategia de cómo voy a deshacerme de las posiciones, o en inglés unwind, va a depender de mi urgencia, tanto del trading como de la cobertura. Y como ven, en todas estas partes todo está basado en datos, tanto las señales como la cobertura como el unwind, todo está basado en datos, todo está basado en métricas establecidas, y una vez que hacen eso, también analizan que también les fue. Entonces, como ven, esto es un algoritmo que va aprendiendo por sí solo. En mi caso, bueno, cuando me tomé este sabático, estábamos por toda esta parte de la toxicidad, íbamos a hacer un análisis de la toxicidad y de las señales utilizando estrategias de Machine Learning, en particular redes neuronales, pero no es necesario. Todo lo que yo construí en los 3 años que he estado en Central Risk Book, señales, cobertura y unwind, todo es automatizado y todos son algoritmos, pero todos ellos, ninguno está basado en Machine Learning, pero todos están basados en data mining, análisis de datos, en optimizaciones, en backtesting y también en consideraciones prácticas de, si no me gusta una cobertura, hacemos que el algoritmo de cobertura tome las coberturas que un trader escogería. Mi jefe, que no es un informático, no es un quant, pero es un excelente trader, tiene
13 años de experiencia de trading de portafolios y es el jefe de trading de portafolios. Una vez que le enseño el prototipo, en ese entonces era MATLAB, pero ahora ya lo puedo hacer en Python también, les enseño la cobertura, les enseño la estrategia, les enseño cuáles son los elementos que tomen en cuenta, le pongo el beta, le pongo la gráfica del portafolio con respecto a la cobertura, a ver si se siguen bien. Me dice, mira, ¿por qué no le agregas tal cosa? ¿Por qué no mejor nos restringimos nada más al sector? ¿Por qué no mejor nos restringimos con respecto a acciones líquidas? ¿Por qué no tomamos en cuenta si el alfa es muy fuerte para ver si incluso si el alfa es tan fuerte que el beta y el epsilon se pueden descartar? Entonces, a final de cuentas, mejor no hagas cobertura. Si es puro alfa, vas a perder también en la cobertura. Todas esas cosas se toman en cuenta y estos son algoritmos que van mejorándose todo el tiempo. Nunca acabas, porque siempre hay cosas nuevas y los mercados van cambiando también. Pero por eso es fascinante. Por eso es fascinante porque el enfoque o approach es muy científico, pero obviamente requieren gente que tenga un perfil triple, que sean buenos traders, buenos quants y buenos programadores. Entonces no es un perfil fácil, pero es un perfil muy interesante y la verdad a mí es algo que me encanta. ¿Sí? Sale pues. Entonces esto era lo que les quería platicar, chicos, de lo que yo hago, y como ven, todo lo que estoy haciendo se reduce a alfa, beta, epsilon y explicarlos. Mis algoritmos son beta neutrales, entonces lo que vimos del Capital Asset Pricing Model no es nada más cubrir un punto más del temario de métodos cuantitativos. Es algo que se utiliza mucho, muchísimo, incluso yo diría, son las bases del lenguaje cuando uno hace cosas de inversión, porque a uno le van a hablar de alfa, betas, epsilon no, a lo mejor no lo van a hacer así porque se toma en cuenta que si está diversificado el epsilon no cuenta, pero alfa sí, beta sí, y el punto es encontrar un equilibrio entre qué quieres más alfa, quieres más beta, que tiene que ver también con las estrategias de inversión que vimos de los fondos, siendo Smart Beta, etc. Sale, hasta aquí lo que les quería platicar. Espero que esta pausita de viernes haya estado tranquila. Espero que con esto se hayan motivado suficiente para seguir en el curso y para ver que lo que hemos hecho hasta ahorita vale la pena, y que ya con lo que hemos hecho hasta ahorita tenemos elementos analíticos suficientes para tomar decisiones de inversión y de cobertura. Y a partir del lunes voy a empezar a la parte ya más matemática de construirme un minimizador. Voy a replicar lo que hicimos de cobertura, pero voy a construirme un minimizador, porque ese va a ser el corazón de lo que va a seguir después, que es el portafolio de Markowitz. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí le paro. Gracias a todos por su atención. Mauricio, out.